Hola, soy José Ramón Díaz, el responsable de la práctica de seguridad de Splunk para España y Portugal. La sesión que vamos a ver hoy es una sesión de cómo los SOCs modernos se están transformando, pasando de gestionar eventos a gestionar riesgo. Por empezar por un poco de historia, o podríamos hablar casi de prehistoria, aunque hablamos del año 2019, en 2019 pintábamos una cosa, bueno, lo pintaba Gartner en concreto, lo que llamamos el triángulo de la visibilidad, que fundamentalmente es qué elementos hacían falta dentro de un SOC para proporcionarme información de inteligencia, fuentes de información para detectar amenazas. Esas fuentes fundamentalmente eran tres, esos tres triángulos fundamentales que aparecen en la presentación. Teníamos, como siempre, un EDR, era especialmente relevante y sigue siéndolo, gestionar la telemetría de lo que ocurre en el mundo del endpoint. Para eso teníamos los EDRs, hoy evolucionados a plataformas XDR. Teníamos en el segundo pilar una plataforma de detección de amenazas en la red, poníamos un NDR. Una tercera fuente relevante era el SIEM, una plataforma que gestionaba eventos, que recogía información de muchas fuentes y que a partir de esas fuentes pues, generaba incidentes, alertas y que complementaba la información y telemetría que había recibido. Y pintado en la parte del medio de este triángulo ponemos el SOAR, ¿vale? Que aunque es cierto que desde el punto de vista de visibilidad no figuraba inicialmente como una de las pilares de visibilidad, porque un SOAR está más allá de la visibilidad, está la parte de respuesta, está en la parte de automatización, eran los elementos fundamentales. En este momento, año 2019, que parece que fue hace bastante tiempo, estos elementos eran suficientes en general para poder cubrir el panorama de amenazas que teníamos. Hoy, lo que vamos a ver a continuación es que esto ya no es suficiente. Es importante, sigue siendo estratégico, seguimos necesitando estos pilares, pero que no son suficientes porque desde 2019 hasta hoy, 2023, han sucedido algunas cosas. Estaremos de acuerdo que en algunas de las cosas que han sucedido es que esto no necesariamente ha ido a mejor. Probablemente podamos decir que esto ha ido peor y que el ecosistema de amenazas que tenemos, el mundo se ha vuelto un poco más oscuro. ¿Qué cosas han ocurrido desde 2019? Pues han ocurrido ataques significativos a cadenas de suministro. Este ataque que representamos en esta diapositiva pues es un ataque concreto. No quiero entrar en los detalles de la tecnología o, digamos, las técnicas de intrusión que se comprometieron, pero sí lo que estamos observando son ataques continuos a cadenas de suministro. Y ataques continuos a cadenas de suministro por hechos y fines simplemente que pueden ser actos de sabotaje. En este contexto es importante, en una cadena de suministro hay muchos elementos que son relevantes. Hay elementos que son relevantes en lo que tiene que ver con sistemas industriales, potencialmente. Es muy relevante tener la información de las fuentes del mundo OT integradas en la plataforma, pero hay otras plataformas fuera de seguridad que son especialmente relevantes y quizá me atrevería a decir más relevantes incluso que la parte OT. En toda cadena de suministro nos vamos a encontrar con una aplicación crítica para el negocio. Podemos hablar de una plataforma SAP, podemos hablar de distintas otras plataformas que son los que se encargan de garantizar esa cadena de suministro. Estos ataques a cadenas de suministro se combinan con ataques en lo que llamamos hoy guerra híbrida. El conflicto de Ucrania ha hecho empeorar las cosas todavía. En el primer trimestre de 2022 hubo más incidentes que durante todo el año 2021 y que desafortunadamente no tiene pinta que esto vaya a mejorar. Seguiremos teniendo conceptos de guerra híbrida en Ucrania o en terceros países. En cuanto a amenazas también, ataques directamente a sistemas de producción de energía. En este caso, es un ataque a molinos de viento, con el fin también de sabotaje, con el fin de continuar con la guerra híbrida. Hemos tenido también amenazas, como siempre, conceptos de espionaje. Fugas de información que tenemos que controlar, información que debe ser cifrada, información que debemos controlar y cumplir para garantizar regulaciones. Hemos tenido extorsiones dobles y triples extorsiones en actos de ransomware y además las predicciones que tenemos para el año 2023 es que esto no va a mejorar necesariamente. Seguiremos teniendo ataques de ransomware para seguir continuando con esta extorsión doble y triple. Estos ecosistemas y estas amenazas, además de los hechos concretos individuales que acabo de contar, pues en el ecosistema nos encontramos con 4 retos fundamentales en seguridad. El primero de ellos es la falta de visibilidad. Si en el 2019 pintábamos que con un NDR, un EDR, un SIEM teníamos suficiente, pues han aparecido un montón de herramientas nuevas, la transformación en la nube se ha hecho más real, aunque ya había en 2019 obviamente mucha migración a la nube, pero es cierto que en 2023 la mayor parte de los procesos se han transformado, se encuentran en nubes públicas, en nubes híbridas, que tenemos que contemplar
infraestructuras basadas en microservicios, que tenemos que contemplar un montón de infraestructuras de soluciones que se están consumiendo en formato SaaS, que tenemos que controlar la seguridad de sistemas IaaS, de sistemas PaaS. El ecosistema de herramientas, la superficie de exposición ha aumentado mucho, es mucho más compleja, los retos que tenemos son mucho más amplios y para cubrir todas estas infraestructuras nuevas que tenemos, pues ya necesitamos herramientas complementarias. Podemos hablar, si antes hablábamos de 3 piezas, pues ahora podemos conseguir o buscar cualquier combinación de teclas de 4 dígitos y me aparecerá alguna tipología de herramienta de seguridad nueva, ¿vale? Aquí hablamos de plataformas de Cloud Workload Protection, hablamos de plataformas de Cloud Security Posture Management, hablamos de plataformas de Cloud Native Application Protection Platform, hablamos de un ecosistema súper amplio de herramientas dispersas, algunas dedicadas a la parte de detección, algunas dedicadas a la parte de respuesta, algunas herramientas orientadas a generarme y proporcionarme y alimentarme con información, con inteligencia. Ese ecosistema de herramientas, lo que sí es común en el año 2019 y antes, es la falta de talento o la falta de recursos. No quiero decir talento, hay mucho talento, está concentrado, pero sigue faltando personas, sigue faltando talento para comprometer y para poder, digamos, cubrir, abarcar todo el ecosistema de amenazas que tenemos. Todos estos retos nos hacen pensar que necesitamos una nueva propuesta para construir un SOC moderno. Pero lo que es relevante es entender lo que consideramos por un SOC moderno. Un SOC moderno debe cubrir ciertas casuísticas. Aquí lo que quiero contemplar son 2 cosas principales. La primera cosa es por qué un SOC deja de ser válido en los tiempos actuales o futuros, y las fuentes normalmente por las que deja de ser válido son 3. Porque no sea capaz de procesar la ingente cantidad de telemetría dispersa que tenemos que procesar en el SOC. Ahí aparece un ecosistema de herramientas nuevo, aparece mucha información que debe ser contemplada dentro de un SOC, aparece información de identidades, información de activos, información de procesos, información de negocio. Esa información tiene que estar dentro del SOC para tener contexto. Si mi SOC no está preparado para poder ingestar ese tipo de información, pues tengo un problema. La segunda cosa es que, como voy a tener ataques, tengo que poder hacer un threat hunting sobre toda la información que tengo dentro que estoy recogiendo. Estoy recogiendo mucha telemetría, estoy recogiendo muchos datos y tengo que poder hacer threat hunting dentro de la plataforma. Pero lo más importante es que los SOCs se están transformando y se están integrando en un pipeline CI/CD, en un desarrollo continuo de aplicaciones, en un desarrollo continuo de detecciones, en un desarrollo continuo de casos de uso. Esto que llamamos detección as a code, pues es algo, digamos, un pilar fundamental para que un SOC moderno deba estar preparado. Pero un SOC moderno debe hacer muchas otras cosas, debe hacer muchos otros elementos, debe tener otras capacidades. La más relevante es que debe gestionar, en lugar de gestionar eventos individuales que sucedían, debe ser consciente del negocio y debe priorizar lo que ocurre en base al negocio, en base al riesgo, y tengo que poder gestionar esto. Para ello, tengo que poder hacer unas cuantas cosas. La primera cosa que tengo que hacer es que tengo que poder registrar activos digitales en cualquier formato. Tengo que poder recoger activos pues, de identidades que estén recogidas en cualquier sistema, digamos, de gestión de recursos humanos, en un directorio activo. Esa información es relevante. Puede estar en un Workday. Allí donde esté, necesito recoger esa información para saber la criticidad que tienen las personas a las que afectan los incidentes. Tengo que poder hablar con sistemas también, digamos, de inventario, de CMDBs, de cualquier información que me dé información sobre ese activo. Pero no solo información sobre el activo individual, que me dé información sobre las relaciones que tiene ese elemento con el negocio. ¿Qué procesos de negocio dependen de qué servicios y qué servicios están apoyados con qué infraestructura? Esto es especialmente relevante. Es muy importante que el SOC moderno esté preparado para soportar un modelo de gestión híbrida, donde parte del SOC se gestionará con recursos internos y una parte estará, digamos, proporcionado por un proveedor externo, en procesos de threat hunting, de forense, en procesos de inteligencia. Pero es relevante que esté preparado para trabajar en un modelo híbrido. Y lo que más importante, este SOC moderno debe poder contemplar algo que es crítico, las aplicaciones de negocio que son estratégicas para la compañía. Las debe conocer. Y aquí, como algunas referencias en lo que es relevante de un SOC moderno, pues en este caso lo que representamos es, bueno, uno de los principales proveedores en lo que tiene que ver con herramientas de gestión de servicio. Una integración nativa que tiene nuestra plataforma con la plataforma ServiceNow para infinidad de casos de uso. Algunos de los casos de uso pueden ser directamente para traerme información de información de los activos que estén en ServiceNow y meter esa información dentro de mi SOC para poder priorizar más adelante. Por supuesto, me puedo traer las relaciones de esos activos con los procesos de negocio, las capacidades de negocio, los servicios que ofrecen, la infraestructura que soportan, para priorizar dentro de mi SOC. Porque lo más relevante es priorizar, como voy a tener un volumen de incidentes significativo, priorizar en base a riesgo. Pero esto no es una flecha unidireccional, no, esto es una flecha bidireccional. Yo además puedo alimentar esta plataforma
indicando, por ejemplo, cuando un elemento recojo telemetría de un activo que no figura, en este caso en la CMDB de este proveedor, y le puedo indicar, oye, tengo estas detecciones, tengo estas máquinas, ¿vale? Te sugiero que las integres en tu CMDB, en un formato siempre bidireccional. Si hablamos de herramientas de gestión del servicio, aquí uno de los principales también proveedores en lo que tiene que ver con herramientas de gestión de cliente final, herramientas CRM. La propuesta de valor no solo pasa por la gestión del control de los usuarios privilegiados o el control de los accesos, eso es un acceso muy básico. Lo relevante en estos términos es poder cubrir la seguridad de todo lo que está sucediendo dentro de esta plataforma. Actividades sospechosas, comportamientos anómalos, potenciales fugas de información. Por supuesto, el control de las identidades y los usuarios privilegiados, pero es muy relevante que ese contexto de seguridad de lo que ocurre en esas cajas, en esas plataformas, que son plataformas que cubren infinidad de casos de uso y soportan infinidad de procesos de negocio, esté integrado dentro de mi SOC. Como tercer pilar, pues una herramienta, un clásico, un RP. Si hablábamos antes de ataques a cadenas de suministro y hablamos de ataques a sistemas de producción o sistemas de generación de energía, probablemente en la mayoría de los sistemas nos vamos a encontrar con un sistema SAP, que tiene infinidad de usos, infinidad de módulos, que cubren infinidad de casuísticas. Lo relevante aquí también es no quedarme en los detalles, no quedarme solo en el control de quién accede a estas plataformas, sino poder entrar dentro, hablar nativamente con estas plataformas, recoger las transacciones de lo que ocurre dentro, para de la misma manera que el SOC tenga conciencia desde el punto de vista de riesgo de lo que ocurre en esta plataforma crítica. Y aquí hablamos también de fugas de información, de control de transacciones privilegiadas, de control de usuarios privilegiados, de garantizar que toda la información que tengo dentro es compliance, de garantizar que cumplo con ciertos estándares requeridos en nuestros entornos. Porque es crítico. Si alguna de estas plataformas, que son críticas para el negocio, deja de funcionar, mi compañía se para. Y esto nos hace introducir un concepto bastante relevante, que es el concepto de ciberresiliencia, que no traduciré, aquí está escrito en esta diapositiva, pero que fundamentalmente es, me tengo que anticipar a los incidentes, tengo que poder responder ante un incidente, tengo que soportar un ataque y tengo que adaptarme a las condiciones adversas, que son cambiantes y son dinámicas y no sé contra lo que me voy a enfrentar mañana. Para ser ciberresiliente necesito una plataforma de ciberdefensa. Esta es la propuesta de valor de Splunk. Una plataforma que sea capaz, por una parte, de recoger cualquier tipo de telemetría, que sea capaz de recoger, por supuesto, información de las fuentes de seguridad, de todas las herramientas y ecosistemas de seguridad que tenga la organización. Pero no solo herramientas de seguridad, herramientas de gestión de activos, herramientas de gestión de procesos, que sea capaz de ingestar métricas y trazas en el mundo cloud de los microservicios, que sea capaz de integrarme y conectar nativamente a aplicaciones de negocio, a plataformas de negocio, para dar respuesta a todos los roles de la organización, no solo al departamento de seguridad liderado por el CISO. Aquí está el CISO, está el NOC. Si hablamos de que un SOC se va a transformar y que se va a integrar en un pipeline continuo de desarrollo, probablemente el equipo de DevOps tenga algo que ver también, quieran ver estas cosas. Y es relevante que la misma plataforma tenga ambos mundos. Para ser ciberresiliente de verdad o para garantizar resiliencia operacional necesito la telemetría de seguridad tradicional, los procesos de seguridad tradicional, pero también combinar la resiliencia de las plataformas, la información de qué está sucediendo sobre mis sistemas, sobre mis plataformas, sobre mis microservicios, sobre mis nubes públicas. Porque otra predicción relevante para este año es que lo que estamos observando es que hay una convergencia. Para garantizar ciberresiliencia y resiliencia operacional, el rol del CISO se está expandiendo. Las funciones de IOPS se están consolidando con la información de seguridad para poder dar una respuesta real al mundo de los retos que tenemos. Esta plataforma, en nuestro caso, desde el punto de vista de seguridad en Splunk, se apoya en 5 pilares. 3 de los pilares son los mismos que teníamos en el año 2019. Tiene que haber un SIEM con doble asterisco, porque un SIEM es algo del pasado, es algo legacy. Tiene que tener una plataforma de respuesta y automatización, esto es crítico. La estrategia es siempre Automation First, Automation by Default, eso es importante, pero tenemos que añadir ciertas capacidades adicionales. Necesitamos que la propia plataforma me ayude con detecciones de anomalías, me ayude a detectar cosas que no necesariamente conozco, que me ayude a detectar lo que es desconocido. Si hace 10 años trabajamos generando casos de uso, reglas que siguen teniendo valor estratégico, las reglas y las detecciones definidas a lo largo de los años son relevantes, pero deben ser combinadas con capacidades de detección automática por parte de la plataforma. Y aquí es donde entra el incluir información de inteligencia o búsquedas de información. Esto es especialmente relevante. Por eso, el core en nuestra plataforma es que es una plataforma analítica de datos que puede ingestar cualquier tipo de información.
Si profundizamos en el esquema desde el punto de vista de solución que tendría, es un ecosistema bastante amplio. Al final hay una consola global para gestionar todo el ecosistema de soluciones de seguridad, en nuestro caso se llama Mission Control, y que tiene que ver con el estándar que ha definido Gartner en lo que llamamos plataformas TDIR. Básicamente, Threat Detection and Incident Response, en un único sitio, una consola global en la que yo tenga el apartado de detección, el apartado de automatización y el apartado de respuesta. En nuestro caso, esta plataforma es Mission Control, que por supuesto sigue teniendo los pilares tradicionales extendidos. Un pilar que es nuestro core de la plataforma de ciberdefensa, sobre la que haré un pequeño zoom, y un pilar el que tiene que ver con todo con los automatismos, automatización y orquestación, que sigue siendo nuestro SOAR. Si entramos en el detalle de lo que tenemos en la caja de la izquierda, la caja más grande que nosotros llamamos Enterprise Security, solo una de las 16 cajas, solo una de ellas es el SIEM, el concepto tradicional del SIEM, una plataforma diseñada para gestionar eventos y con un framework de gestión de incidentes, que obviamente estaba orientado hace muchos años para gestionar incidentes de TI, que debe, por supuesto, estar adaptado para gestionar también incidentes en la misma consola, en la misma plataforma, incidentes del mundo industrial, pero que hace muchas más cosas, porque solo una de las 16 capacidades es el concepto tradicional de SIEM. Esas plataformas SIEM, deberíamos renombrarlas, ahora son el corazón de una plataforma de ciberdefensa o de ciberresiliencia. Es una plataforma que me tiene que valer para hacer threat hunting, que me tiene que valer para hacer forense, que me tiene que ayudar en fraude, que me tiene que garantizar en compliance, que me tiene que incorporar capacidades de detección de anomalías automáticas, que me tiene que incluir como una funcionalidad adicional una capacidades de detección de análisis de comportamiento de usuario. Todo eso es una única plataforma, una única consola, en lo que engloba el concepto tradicional de SIEM, enriquecido con otras 11 capacidades, 11 procesos adicionales de lo que ocurre en el día a día dentro de un SOC. ¿Y qué es relevante en todo esto? Pues lo relevante en todo esto es que esas funcionalidades, cuando están combinadas en la misma plataforma, cuando yo tengo registrado en la plataforma la información relevante de los activos que he incorporado, los activos digitales, cuando tengo la información de los procesos de negocio, cuando tengo información de qué cargo tienen las personas, qué departamento pertenecen, la criticidad de los sistemas, si es una arquitectura ISA 95, qué elementos son, qué son las máquinas de gestión de los SCADAs, lo que son los controladores de dominio, las máquinas que están en DMZ, las máquinas que soportan o las infraestructuras que soportan los procesos SAP, CRMs o procesos de gestión de servicio. Entonces ya tengo la fuente de la verdad para tomar decisiones. Pero es verdad, yo tengo muchas fuentes conectadas, tengo un montón de herramientas conectadas en la plataforma. Yo tengo que ayudar al analista a priorizar todo esto, porque es verdad. Hablábamos el SOAR, ¿vale? Hoy en media hora no voy a poder cubrirlo todo, quiero hacer un zoom pequeño en por qué pasamos a gestionar el riesgo, pero si no nos olvidemos de otras cosas, al analista hay que ayudarle. Al analista le tiene que llegar todo digerido. Aunque no hable de SOAR, hay algunos casos de uso que son perfectamente automatizables. Podemos proponer 4 o 5 de ellos, que no presentan riesgo, que es simplemente liberar tiempo de calidad del analista para que se dedique a aproximaciones estratégicas, que se pueda dedicar al hunting. El primero de ellos podría ser algo muy sencillo, un proceso de enriquecimiento. Cada vez que tengo un potencial incidente de seguridad, que automáticamente toda la información que he recogido se alimente con mis fuentes de inteligencia, con la información de inteligencia que yo tengo, que al analista le llegue filtrado y se le proporcione los veredictos de todas las fuentes que tenga integradas en la plataforma. Ese sería un caso de uso sencillo, no presenta ningún riesgo, no tiene ningún impacto. Segundo, procesos de phishing. Un proceso de phishing lleva bastante tiempo en su análisis. Al final hay que hacer un montón de cosas, conectarme a unos buzones que se han definido donde detecto correos potenciales de phishing, notificar al usuario que estamos trabajando en ello, analizar ese correo, extraer las cabeceras, mirar las URLs, mirar los adjuntos que lleva el correo, mandarlos a detonar, consultar las reputaciones y, llegado el caso, tomar decisiones, como pueda ser, por supuesto, borrar ese correo, blacklistear un dominio y tomar este tipo de decisiones. Un proceso de phishing tampoco presenta riesgo y es de gran ayuda para que los analistas se centren en lo que es realmente relevante. Hablamos de phishing, hablamos de enriquecimiento, podemos hablar de detección temprana de ataques potenciales de ransomware, cuando detectamos una anomalía sobre un equipo, tomar directamente una respuesta en tiempo real que la máquina me pueda ayudar la plataforma me puede ayudar a tomar esas decisiones para poner ese equipo de manera preventiva en una VLAN de cuarentena. O tomar una decisión rápida cuando un equipo se conecta en la red de mando y control. Entonces es importante, por eso hablamos siempre de automation by default, que al analista simplificar su trabajo. Y al analista le vamos a simplificar su trabajo de varias maneras. Vamos a automatizar todo lo que sea automatizable, pero también
le vamos a ayudar de dos cosas. Cuando un analista recibe un volumen de incidentes relevante, lo que voy a intentar es que el volumen de incidentes, hacérselo más fácil. Le tenemos que hacer la vida fácil, por una parte, priorizándole su trabajo. Priorizándole que cuando se recibe un incidente, la criticidad que se ha definido como regla general se atenúe, se modifique en base a la criticidad o el impacto potencial, en base al riesgo que tiene ese activo o esa identidad. Obviamente no presenta el mismo riesgo cuando tengo una amenaza que afecta a un controlador de dominio que cuando tengo una amenaza que afecta a una máquina de preproducción en un entorno de desarrollo. Son cosas que debo priorizar. Hablamos, puede ser por activos digitales, procesos de negocio, servicios críticos o identidades críticas. Cuando detecto una anomalía en un volumen anómalo de subida de información a Internet desde una máquina de una persona al departamento financiero, es más relevante que cuando ocurre un incidente sobre un desarrollador. Todo esto se hace de manera automática. Todo esto la plataforma lo tiene que hacer por mí, lo tiene que hacer antes de que el analista tome las decisiones para que cuando el analista empieza a procesar con los incidentes que tiene en el día, pueda tener sentido, digamos, tenga directamente ya filtrado por dónde debe empezar. Combinado con esta priorización, hay una tecnología especialmente relevante y aquí es donde entra el Machine Learning, las capacidades de inteligencia artificial de la plataforma, para que la propia plataforma sea capaz de recoger pequeños incidentes que no son relevantes inicialmente de manera individual, incidentes que no debería generar una alerta para ser investigado por un analista porque generaría un volumen muy grande de alertas, que directamente la plataforma vaya aprendiendo y vaya teniendo en cuenta el nivel de riesgo que van teniendo ciertos activos, ciertas identidades y los vaya consolidando. Esto me permite, entre otras cosas, por una parte, liberar de mucho tiempo del analista, me permite cubrir tiempos de análisis muy amplios, porque un ataque dirigido, un ataque persistente dirigido puede durar desde semanas hasta meses, y es relevante poder, en lugar de generar una alerta directamente, ir incrementando, ir gestionando dinámicamente el scoring de riesgo, para que llegado el caso, la propia plataforma le sugiera al analista que hay cosas que deben ser analizadas, que hay cosas que deben ser tenidas con especial precaución. Ya no es un evento que está definido en base a unos casos de uso, unas reglas de detección que yo tenía predefinidas, no. Es directamente un apunte que me indica un evento de riesgo que me indica la plataforma para que le eche un vistazo. La ventaja que tiene esto tiene varias ventajas. La primera ventaja que tiene es que por una parte me va a permitir englobar en un único potencial incidente de seguridad infinidad de eventos, decenas o cientos de eventos. Directamente la plataforma ha ido gestionando internamente el nivel de scoring, del nivel de riesgo que ha tenido un activo o una persona, y llegado el caso me ha generado este incidente. Por supuesto, el analista se lo encuentra el trabajo ya hecho. Lo único que tiene que mirar es qué incidentes han sucedido, va a poder ver el timeline, va a poder ir viendo cómo este scoring de riesgo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y directamente va a poder gestionar con un único incidente decenas o centenas de incidentes. Entonces, esto tiene un beneficio tangible claramente para los analistas. Tiene un beneficio tangible para los analistas porque va a generar y va a reducir drásticamente el volumen de incidentes que se tiene que gestionar. Estimamos que aproximadamente en las implantaciones de producción que tenemos en los clientes principales, en media observamos una reducción del volumen de incidentes superior al 80%. Y disminuir un 80% el volumen de incidentes a tratar es algo especialmente relevante. Lo más relevante también es que cuando tengo incidentes de este estilo, la mayoría son true positive, son incidentes reales. La tasa de falsos positivos es mínima. Y todo esto, las capacidades de priorización, las capacidades de análisis basado en riesgo, las capacidades de Machine Learning en cuanto a detecciones, me va a permitir, y las capacidades de orquestación y automatización de la plataforma me permiten reducir el tiempo invertido por parte de los analistas nivel 1 y nivel 2 fundamentalmente hasta en un 90%. Esto es especialmente relevante para gestionar la seguridad de una manera estratégica, gestionar la seguridad con una aproximación basada en riesgo, a gestionar la seguridad con una aproximación más tradicional. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestro tiempo.